Saludos cordiales a toda la audiencia de este foro del postdoctorado Hermenéutica y la Interpretación Científica. Soy el doctor Mario Llovera Reyes y a continuación les presentaré una línea de tiempo acerca de la hermenéutica desde la perspectiva del pensamiento y el conocimiento. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, la hermenéutica ha querido ser una ciencia normativa de las reglas de la interpretación en disciplinas como la exégesis, la filología y el derecho, por ejemplo. Ya desde la época de Aristóteles, en su obra Perihermeneias, que significaba sobre la interpretación o de la interpretación, en el antiguo griego, se introduce el término hermeneus, el cual se adopta desde los textos homéricos, haciendo alusión a Hermes como el enviado divino que llevaba los mensajes de los dioses a los hombres. De allí se toma la idea de hermeneus como la traducción de un mensaje ininteligible al lenguaje inteligible. Sin embargo, Aristóteles refiere solo al argumento lógico del enunciado, en sentido puramente cognitivo. Entonces, se toma el significado de hermenéutica en la perspectiva teológica, como el arte de la correcta exposición de la Sagrada Escritura. En atención a lo referido, se consideraba a la interpretación como una herramienta utilizada para aquellas disciplinas dedicadas esencialmente al entendimiento de textos religiosos y jurídicos. Posteriormente, en el siglo XIX, los aportes de Schleiermacher llevan a la hermenéutica desde una perspectiva psicológica a un tipo de doctrina del arte de la interpretación, planteando el tránsito del propio arte de interpretar a la constitución de un método para la interpretación, tomando el término arte en la voz latina art y en los griegos techne. Schleiermacher propone una interpretación de las obras escritas que va más allá del texto, porque debe destacar la voz y el espíritu de su autor. Así, el aporte más valioso de la teoría hermenéutica de Schleiermacher es la combinación del aspecto gramatical, la interpretación gramatical formalizada y legitimada metodológicamente, y del aspecto técnico-psicológico, la interpretación psicológica, entendida como el arte que no se puede abordar de una manera científica. Hacia finales del siglo XIX se comenzó a buscar en la hermenéutica una metodología de las ciencias humanas, teniendo entendido que éstas, a diferencia de las ciencias exactas, fundadas en la inducción o la observación, son ciencias interpretativas. En cuanto a las contribuciones de Willem Dilthey a la hermenéutica, se destaca la distinción que propuso sobre el fin de explicar, erklären, de las ciencias naturales y el de comprender, verstehen, de las ciencias del espíritu. Por ello, la hermenéutica es un arte pensada a sí misma como un principio metodológico universal y suficiente para cubrir y distinguir cabalmente a todas las disciplinas humanísticas. Así, los primeros hermeneutas eran partidarios de la tesis de la autonomía, pues el dominio de las disciplinas humanísticas no es otro que el de la comprensión, Verständnis, y este dominio difiere radicalmente de aquel de las disciplinas científicas, de la naturaleza, las cuales se distinguen por ser eminentemente explicativas. En 1900, el autor Dilthey pronuncia una conferencia sobre los orígenes de la hermenéutica, en la que retoma lo esencial de las investigaciones sobre la génesis de la hermenéutica de Schleiermacher, que había adelantado al comienzo de su carrera, pero sin llegar a publicarlas. En esta conferencia donde Dilthey formula por primera vez la idea de que la hermenéutica puede servir de fundamento a las ciencias humanas, definiendo las reglas rigurosas de la interpretación. Entrando al siglo XX, Martin Heidegger realiza una crítica a la filosofía tradicional, proponiendo la posibilidad de engranar en una nueva categoría filosófica, la facticidad, que refiere a la realidad primaria de la experiencia de la vida fáctica, que está siempre cargada de su lógica hermenéutica. Heidegger comprende que la totalidad del pensamiento occidental tiene sus raíces en la filosofía aristotélica, y esto implica el alejamiento originario de la vida fáctica como fenómeno. A partir de este hallazgo, el filósofo alemán concibe la ontología como hermenéutica fenomenológica de la facticidad, debido a que el objeto de la fenomenología como ciencia originaria es lo fáctico y solo puede accederse desde la hermenéutica.
En estas ideas, el filósofo buscaba una forma de análisis que le permitiera acceder al fenómeno de la vida fáctica, pero sin desviaciones ni deformaciones de su cometido, porque a fin de cuentas, la filosofía no tiene por objeto el descubrimiento de regularidades de sucesos que conlleva a un progreso, ni al de explicar un fenómeno particular a partir de reglas generalizadas. Su finalidad ulterior es la comprensión de un fenómeno de la vida en su historicidad, singularidad y unicidad. En este sentido, el autor precisaba que su investigación respecto al tiempo trataría de comprender la historicidad, no para aclarar la objetividad de lo histórico, tampoco para mostrar de qué modo la historia se convierte en objeto de una ciencia que la contempla y objetiviza, ni simplemente investigar la historia del mundo. Posteriormente, en el verano de 1923, inicia el curso en la Universidad de Friburgo con el proyecto propiamente conocido como hermenéutica de la facticidad, en el que se cuestiona por la situación hermenéutica desde la cual se comprende el ser de la vida fáctica. Esto lo condujo a explorar la pregunta por el tiempo de la existencia, la temporalidad. Heidegger se desmarca de esa consideración meramente objetual y teórica de la vida fáctica y le permite dar ese paso trascendental en que la fenomenología se vuelve fenomenología hermenéutica en cuanto a hermenéutica de la facticidad. Así, la vida fáctica en cuanto tema de la hermenéutica es vista en términos metodológicos como fenómeno y puede ser entendida intencionalmente, y al mismo tiempo el fenómeno puede ser caracterizado temáticamente desde sus rasgos intencionales, pero no desde la intencionalidad objetivante, sino que desde la propia facticidad, desde su vivir fáctico como punto de partida de la hermenéutica de la facticidad. A mediados del siglo XX, Hans-Georg Gadamer expone en su obra Verdad y Método una teoría fundamental de la hermenéutica filosófica, sobre la base de la fenomenología desarrollada por sus maestros Husserl y Heidegger, apoyado en los trabajos de autores clásicos mencionados como Schleiermacher, Dilthey y Hegel, entre otros. La idea de la que se distancia Gadamer de la ciencia del espíritu lo expresa de esta manera. Abro comillas. La hermenéutica que aquí se desarrolla no es tanto una metodología de las ciencias del espíritu, cuanto el intento de lograr acuerdos sobre lo que son en verdad tales ciencias más allá de su autoconciencia metodológica y sobre lo que las vincula con toda nuestra experiencia del mundo. A la luz de esta aseveración, la universalidad de la hermenéutica depende si su carácter teorético trascendental se limita a su validez dentro de la ciencia, o si incluye el modo de integración de todo uso científico en la conciencia práctica. Por esta razón, la hermenéutica, entendida en su sentido tan universal, tiende a la finalidad de ser filosofía práctica. Una teoría de la praxis de la comprensión es evidentemente una teoría y no una praxis. Finalmente, para Gadamer, la hermenéutica es un aspecto universal de la filosofía y no solo la base metodológica de las llamadas ciencias del espíritu, alejándose de la propuesta de Willem Dilthey. De manera simultánea, pero independiente, el francés Paul Ricoeur desarrolla una hermenéutica audazmente alejada de la fenomenología de Husserl, en la cual dirige toda su atención hacia una filosofía del lenguaje y la hermenéutica. Para el año 1971, Ricoeur se embarca en una nueva hermenéutica al pronunciar en la conferencia del existencialismo a la filosofía del lenguaje lo siguiente, abro comillas, el tipo de hermenéutica que ahora prefiero comienza con el reconocimiento del significado objetivo del texto, como distinto de la intención subjetiva de los autores. Este significado objetivo no es algo que se esconde detrás del texto, sino que es un requerimiento dirigido al lector. Por lo tanto, la interpretación es un tipo de obediencia a este mandato que brota en el texto. Cierro comillas. Ricoeur señala tres rasgos dominantes en la hermenéutica del ser. Primero, que el proceso reflexivo de la hermenéutica debe pasar en su propósito interpretativo a través de una serie de exámenes analíticos y por dentro de los supuestos problemas de interpretación. Segundo, que la hermenéutica del ser se vuelve en la dialéctica de la similitud y similaridad. Este rasgo distancia claramente la hermenéutica del ser de la filosofía del cogito. Decir ser no es decir yo. Tercero,
que la dialéctica final y más acabada es la dialéctica del ser mismo y de la otredad. Lo significativo aquí es que la otredad que construye este autor no es la otredad de la comparación, sino más bien la otredad constitutiva del ser yo mismo. A mi juicio, estos son los autores más influyentes sobre el desarrollo de la hermenéutica como el fundamento ulterior para la interpretación. Muchas gracias por su atención.